Presentar a la doctora Blanca Romero. Blanca es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es diplomada en Magisterio de Educación Física y también es fisioterapeuta. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es docente en la Universidad Autónoma de Madrid y es preparadora física de la selección absoluta femenina de fútbol y en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Nos va a explicar las consideraciones específicas de la mujer para el trabajo de prevención de lesiones. Es por ello que paso la palabra a la doctora Romero. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. En primer lugar, pues bueno, agradecer la invitación. La verdad que es un placer compartir un ratito con todos vosotros, más en esta semana del Día de la Mujer. Y nada, a continuación para todos los oyentes, pues bueno, yo principalmente, como ha dicho Laia, voy a compartir primero, y ya le doy caña a esto. Voy a hablar un poco de qué consideraciones tenemos que tener en cuenta con la mujer deportista. Como bien ha dicho, yo me dedico al fútbol femenino, pero es verdad que cualquiera de los oyentes, si os dedicáis al mundo del deporte femenino, independientemente del deporte que sea, vais a poder aplicar esto. Bueno, en primer lugar, creo que todos los que más o menos seguís las redes sociales, y bueno, en específico en fútbol, ¿no? En la Liga Iberdrola estamos muy acostumbrados, por desgracia, a recibir este tipo de noticias, ¿no? Pues muchas lesiones, muchas roturas de ligamento cruzado, muchas plantillas que se ven bombardeadas por lesiones un poco tanto de todo tipo, ligamentosas, musculares. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hablar en primer lugar un poco de la epidemiología lesional para entender el contexto donde estamos y luego más adelante hablar de por qué sucede esta prevalencia lesional, ¿no? Entonces, bueno, tirando de los dos estudios que hay a nivel nacional, bueno, y a nivel internacional sobre la epidemiología del fútbol femenino en nuestro país, pues bueno, podemos ver que tienen un ratio de lesión de 6,3 por cada 1000 horas de exposición, pero viendo o fijándonos bien en el ratio tanto en entrenamiento y en el ratio en competición, vemos que en entrenamiento suceden unas 3,43 lesiones por 1000 horas de exposición, mientras que en competición llega a ser casi 7 veces superior a el ratio de lesión en entrenamiento. Si nos fijamos en la localización de la lesión, pues bueno, de forma resumida podemos observar que el mayor porcentaje se lo lleva en rodilla y tobillo. Y también en este estudio me gusta destacar que dentro de las lesiones de muslo, a diferencia que en el fútbol masculino y a diferencia que en los hombres, que la principal lesión muscular es la situada en los isquiosurales, en la mujer es la situada en la parte anterior del muslo, en el cuádriceps. Además, como datos a destacar también en este estudio de carácter importante, el 23% de las lesiones que ocurren en una plantilla en una temporada suponen más de 8 semanas de baja. Es decir, que tiene una severidad alta. Y además, la prevalencia de lesiones ligamentosas en mujeres es de 2 a 4 veces superior al del resto de lesiones. Si nos fijamos en el mecanismo de lesión principalmente, y yo orientado más desde el punto de las ciencias de la actividad física y el deporte, como si fuéramos preparadores físicos o entrenadores personales, nos fijamos más en las lesiones de no contacto porque son aquellas lesiones en las que nosotros podemos hacer algo. Y llama muchísimo la atención que los mecanismos de lesión sean simplemente en carrera y en el cambio de dirección, los dos principales, que al final son gestos que se repiten continuamente a lo largo tanto del entrenamiento como de la competición. Entonces ya te llama la atención de cómo por el hecho de ir corriendo o de realizar un cambio de dirección hay tanta prevalencia de lesiones. Bien, y entonces mi pregunta era esa, ¿por qué las lesiones que más se producen en mujeres son sobre todo de carácter articular, son de carácter ligamentoso? Y bueno, la literatura científica nos dice que el ratio de lesiones ligamentosas comparado con los hombres es de 2 a 6 veces mayor en las mujeres. Entonces, es interesante y es importante el poder ver cuáles son estas diferencias y, sobre todo, pues si analizamos esas diferencias, qué consideraciones debemos tener en cuenta tanto en la preparación física como en la prevención de lesiones
ya sea en fútbol femenino o en cualquier deporte en el que trabaje con mujeres. De forma muy resumida, muy resumida, aquí están los diferentes factores que aumentan la prevalencia de lesiones, sobre todo de carácter ligamentoso, en las mujeres. Podemos ver el primer cuadrado de todos, donde tenemos los factores lesionales para cualquier lesión. Es decir, como veis ahí, el haber tenido una lesión previa ya hace que tengamos más papeletas para volver a sufrir esa lesión, es decir, que tengamos más probabilidad de tener una recidiva. El segundo factor, pues, es la fatiga muscular, que, bueno, como bien sabéis, nosotros, como desde el punto de vista de la preparación física, nuestro objetivo es optimizar la condición física para intentar retrasar lo máximo posible esa aparición de fatiga. Y como tercer factor, también a nivel general de lesiones están las asimetrías. Asimetrías que podemos encontrar entre lado dominante y no dominante, entre cadena anterior, cadena posterior, etcétera. A continuación destacamos los siguientes factores, que son los factores biomecánicos. En estos factores me voy a entretener un poco más, sobre todo porque son los factores donde nosotros podemos intervenir y podemos hacer muchísimo trabajo con el fin de disminuir ese riesgo de lesión. Sabemos que los patrones de movimiento entre hombres y mujeres son diferentes, que presentamos ciertas debilidades en una musculatura y predominancias de otra musculatura, que tenemos una determinada cinemática de realizar ciertos movimientos que son tanto básicos como puede ser la amortiguación de un salto y especializados como puede ser un cambio de dirección, y todo ello nos puede llevar a tener más mecánicas que son las que suceden en los mecanismos de lesión, de lesiones de no contacto tanto de rodilla como de tobillo. Como me voy a centrar a continuación, pues lo dejo ahí y me centro en el siguiente, que son los factores hormonales y anatómicos, que, bueno, a nivel de los factores anatómicos hay literatura científica de principio de siglo que señalaba que a mayor ángulo Q podía haber mayor riesgo de lesión. En los últimos años ya hay publicaciones y ya hay metaanálisis donde nos exponen que no existe una asociación entre mayor ángulo Q y mayor riesgo o mayor prevalencia de lesiones. A mayor ángulo Q, pues bueno, sabemos que puede generar un mayor gen valgo en estático, un mayor pie pronador, pero nosotros lo que tenemos que observar es realmente la mecánica del movimiento. Es decir, aunque mi jugadora o mi deportista presente un gen valgo en estático, lo que yo tengo que ver es que cuando realiza una flexión de rodilla, no haga un valgo dinámico de rodilla, ¿no? Ahí es donde tiene que estar. Y en cuanto a los anatómicos, tampoco le doy mucha más importancia, sí, lo tengo que analizar, por supuesto, pero es algo que yo no puedo modificar. Es decir, si la anchura de cadera, medida como la distancia que hay desde el trocánter mayor del fémur al otro trocánter mayor del fémur, es X, yo esa distancia no la puedo modificar. Si yo tengo una anteversión de cadera que me provoca una rotación externa del fémur y eso puede generar algo más de tensión en el ligamento cruzado anterior, es algo que tampoco puedo modificar. ¿Que lo voy a tener en cuenta? Por supuesto, lo voy a tener en cuenta para ver para incidir sobre todo en su mecánica de movimiento. Y en cuanto a los factores hormonales, pues bueno, los factores hormonales ahora están un poco en boca de todos. Es verdad que, por suerte, pues ya en los últimos años va creciendo la información acerca de ¿existe alguna fase del ciclo menstrual donde pueda haber una prevalencia de lesiones mayor? Pues bueno, lo que se sabe acerca del ciclo menstrual y la relación con las lesiones todavía no es concluyente. Sí que sabemos que a nivel fisiológico, pues el aumento de estrógeno que se produce en la fase folicular tardía, es decir, entre más o menos en la segunda semana del ciclo menstrual, podemos decir entre los días 8 a 14, pero sobre todo entre los días 11 y 14, que es cuando sube el pico de estrógeno. El estrógeno es modulador de la relaxina y en cuanto a la relaxina tienen receptores tanto nuestros ligamentos como nuestros tendones para aumentar la lasitud ligamentosa. La principal función de ese aumento de la lasitud ligamentosa es la reproducción. Ahora bien, ¿eso puede tener una implicación negativa en el rendimiento o puede aumentar el riesgo de lesión de mi jugadora o mi deportista? La literatura científica no nos dice que pueda aumentar el riesgo. Lo que nos dice la literatura científica, y que es importante, es que a nivel del ligamento no cambia las propiedades mecánicas del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto tengo que recordar la función que tiene el ligamento. El ligamento, yo cuando estudié ciencias del deporte, pues yo salí de la carrera y pensaba que el ligamento lo que hacía era mantener la estabilidad de la articulación, ¿no? Uniendo hueso con hueso, como si fuera un vendaje, ¿no? Como si pongo un tape.
pero realmente esa no es la función que tiene el ligamento. El ligamento estabiliza, pero la forma en la que tiene de estabilizar es la de ser un neuroreceptor que manda la información de cómo se encuentra esa articulación en ese momento al sistema nervioso central. El sistema nervioso une informaciones de varios sitios, elabora una respuesta motora, la cual manda a la musculatura para corregir en el caso de que tenga que corregir la posición o no. ¿Qué quiero decir con esto y poniendo un ejemplo de que no cambian las propiedades mecánicas? Pues que si mi codo ahora mismo está a 90 grados y mi ligamento lateral interno del codo le está diciendo a mi sistema nervioso, oye, el codo está a 90 grados. Yo esté en el día 1 del ciclo menstrual, en el día 14 o en el día 27, mi ligamento lateral interno va a seguir informando de esa manera a mi sistema nervioso. ¿Cuándo es cuando no informa bien mi ligamento? Cuando hay una lesión y hay desaferencias. Pero el ciclo menstrual o las fluctuaciones que hay a nivel hormonal a lo largo del ciclo menstrual no muestra cambios en esa respuesta a nivel ligamentoso. Por tanto, y algo que siempre me gusta destacar, es importante no dar una connotación negativa a esto, no dar una connotación negativa a que pueda haber una fase del ciclo menstrual que provoque un aumento del riesgo de lesiones. Sabemos que hay estudios aislados que han mostrado esto, pero cuando nos vamos a una revisión sistemática, la única que hay sobre el tema, esa revisión sistemática nos concluye que no hay una mayor prevalencia lesional según una fase del ciclo menstrual. Dicho esto, hablando un poco de factores o consideraciones que tenemos que tener en cuenta, para que quede claro, biomecánicos, anatómicos y hormonales, nos vamos a centrar en los que nosotros, desde el punto de vista de la preparación física, le podemos dar más caña, que son los biomecánicos. Como veis aquí, hay mucha literatura científica que nos muestra que las mujeres tenemos diferentes patrones de activación muscular y diferentes patrones cinemáticos en habilidades motoras tanto básicas como especializadas. Si nos vamos a uno de los estudios que a mí más me gustan porque sacan hallazgos que nos podemos llevar muy a la práctica, pues bueno, en este estudio lo que hicieron fue analizar el cambio de dirección en jugadores y jugadoras de fútbol y de baloncesto, es decir, de dos deportes de equipo. Y pues eso, describieron las diferencias que hay a la hora de realizar este cambio de dirección. ¿Qué es lo que vieron? Lo que vieron es, a nivel cinemático, que en el cambio de dirección las mujeres presentamos un mayor momento de aducción de cadera en el cambio de dirección. Ese mayor momento de aducción de cadera es debido a una falta de activación de la musculatura pelvitrocanteria, es decir, de glúteo menor, glúteo medio, piramidal, gemelo superior, gemelo inferior, obturador interno, obturador externo. Importantísimo, si yo el día de mañana me tengo que dedicar al deporte, tengo que entrenar a mujeres específicamente, valorar esto y ponerlo como uno de los objetivos dentro del trabajo de prevención de lesiones o de optimización del rendimiento, porque yo no diferencio entre prevenir lesiones y optimizar el rendimiento. Ambas van de la mano. ¿Qué más conclusiones nos mostraron? Nos mostraron que hay un mayor momento de aducción de rodilla, es decir, un mayor momento de rotación interna del fémur cuando se produce ese cambio de dirección. ¿A qué es debido? Pues a lo que hemos expuesto antes, a una falta de activación de la musculatura pelvitrocanteria en su función de rotación externa. En este caso serían fibras posteriores del glúteo menor, del glúteo medio, del piramidal cuando se encuentra a 90 grados y de la musculatura que se encuentra por la parte posterior como cuadrado crural, gemelo superior e inferior y obturador interno. También tenemos un mayor ángulo de versión del tobillo, es decir, una mayor pronación del pie. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que la musculatura que tiene que sujetar la bóveda plantar cuando hacemos el cambio de dirección no se encuentra suficientemente activa o suficientemente trabajada, sobre todo tibial posterior y flexores tanto intrínsecos como extrínsecos del pie. Y otra cuarta conclusión a nivel cinemático es que existe una menor flexión de cadera, rodilla y tobillo. Es decir, que cuando bajamos el centro de masas para realizar la fase decelerativa y luego la fase acelerativa en el cambio de dirección, se produce una menor amortiguación. ¿Esto qué implicación tiene a nivel práctico? La implicación que tiene principalmente es que la inercia que yo llevo del movimiento, si no es absorbida por la musculatura con unos buenos grados de movimiento, quien la absorbe son las estructuras pasivas. Es decir, exponemos a mayor tensión
a ligamento, cápsula, menisco, etc. Y por otro lado, pues también este estudio, que como os he dicho tiene mucha chicha, pues nos habló de la activación muscular, también cuando se realiza el cambio de dirección. ¿Qué es lo que observaron? Pues observaron una mayor activación del recto femoral. Y ahora, pues con esto recordamos, en la parte de epidemiología lesional, cuando os he dicho que en este artículo se destaca el porcentaje de lesiones que hay de isquios y de cuádriceps, y en las mujeres se destaca que hay un mayor porcentaje de lesiones del cuádriceps y específicamente del recto anterior, y es debido a esto, a que tenemos una sobreactivación de este músculo y una menor activación de la musculatura posterior, de la musculatura isquiosural. Como bien sabéis, la implicación práctica que tiene esto es que, por ejemplo, en la amortiguación de un salto, en la deceleración de un cambio de dirección o la deceleración de la carrera, sabemos que la musculatura isquiosural es la que ayuda como agonista, ¿no?, del ligamento cruzado anterior. Sabéis que recoge tanto tibia y peroné por la parte externa como tibia por la parte interna, y cuando se produce esa anteriorización de la tibia, pues vamos a tener un frenado gracias a esa activación de la musculatura posterior del muslo. Si está inactivo, pues como he dicho antes, seguimos comprando más papeletas para tener pues este tipo de noticias de las que, por desgracia, estamos demasiado acostumbrados. Y como tercer punto, pues menor activación de la musculatura pelvitrocanteria, ¿no? De lo que hemos visto que sucede a nivel cinemático, pues tiene también su resultado a nivel muscular. Bien, y yo me preguntaba, venga, vale, yo cuando veo correr a un niño y a una niña, yo no les veo realmente diferencias. Es decir, ¿cuándo empiezan a ocurrir estas diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cuándo cambian estos patrones cinemáticos y estos patrones de activación muscular? Y bueno, pues por suerte este estudio me contestó esa pregunta. El estudio tuvo como objetivo comparar la biomecánica de la amortiguación del salto entre hombres y mujeres antes, durante y después de la maduración sexual. Para ello, pues bueno, dividieron en 4 grupos, un grupo prepuberal, antes de la maduración sexual, otro durante la maduración sexual, el puberal, justo después de la maduración sexual y luego como joven adulto. ¿Qué es lo que observaron en este estudio? Pues bueno, si nos fijamos, vemos que se produce un aumento significativo del momento autor de rodilla durante la maduración sexual y se mantiene tras la maduración sexual. Veis que aquí no hay diferencias entre los niños y niñas prepuberales y que es justo en la maduración sexual donde se producen esos cambios a nivel cinemático. Además, tenemos estudios bastante recientes donde comprueban cómo actúa la fatiga en esta cinemática, en este caso, en este movimiento, y sabemos que la fatiga produce un aumento significativo del valgo dinámico de rodilla. Por tanto, y con esto hago un llamamiento sobre todo a aquellos y aquellas que os vayáis a dedicar o os estéis dedicando al deporte base. El deporte base es la edad clave para poder trabajar estos patrones de movimiento y es lo que realmente te va a dar un seguro de vida para que si el día de mañana llegas a tu deporte pues a alto nivel y debutas, por ejemplo, ya me voy a mi terreno, debutas en Primera Iberdrola a los 17, 18, 19 años, que tu cuerpo esté preparado para esas demandas. Si no has trabajado una parte de base biomecánica que ha hecho que no se altere el movimiento a lo largo de la maduración sexual porque has seguido trabajando esa correcta biomecánica del movimiento, eso te va a asegurar disminuir el riesgo de lesión sin ninguna duda. Y eso es lo que va a hacer que realmente el día de mañana disminuyan tanto estas noticias que tenemos de cruzado anterior, de plantillas con 4 o 5 bajas en el mismo momento, etc. Bien, si conocemos entonces los factores de riesgo, conocemos el mecanismo de lesión, ¿por qué sigue aumentando la incidencia lesional? Pues es un poco por lo que he dicho antes, porque al final empezamos la casa por el tejado, y si no empiezo la casa creando unos buenos cimientos, lo que estoy provocando es que cuando las demandas de competición sean más altas, yo no tenga el chasis, por así decirlo, preparado para esas demandas de competición. Entonces, bueno, pasando a una parte un poco más práctica, un poco más donde voy a mostrar el trabajo que hacemos día a día, siempre me gusta recordar esto.
y es una propuesta práctica, sobre todo para disminuir el riesgo de lesión, creando unos buenos cimientos y yendo paso a paso. El primer paso y el que no se nos debe olvidar como profesionales de las ciencias del deporte y también dentro de la fisioterapia, porque contribuye mucho a esto, es la valoración. Hoy en día cualquiera tiene en su bolsillo un teléfono que graba a cámara lenta, ya sea 120 a 240 fotogramas. Eso te permite pues analizar patrones de movimiento básicos, pues como son la carrera, como son el salto, tanto en la amortiguación y en la propulsión, como es un cambio de dirección, como son los golpeos, los apoyos monopodales, etc. También valorar las asimetrías, que hemos visto que es el tercer factor de riesgo de cualquier lesión. Y también pues, los niveles de fuerza, porque por suerte o por desgracia, no es ni suerte ni desgracia, es la pura biología, ¿no? Las mujeres tenemos 8 veces menos de concentración que los hombres. Entonces, ante una misma dosis de entrenamiento de fuerza, nuestra respuesta es menor. Por tanto, lo que hay que hacer es meter más dosis. Una vez que valoremos y que sepamos sobre todo qué déficit tienen nuestras jugadoras o nuestras deportistas, pues incidir en aquello que debamos reforzar. Pues al final aquí es enseñar y seguir fortaleciendo esos patrones de movimiento básicos, el seguir trabajando pues cada una de las cualidades físicas que permiten o que dan éxito en tu deporte, ¿no? Y siempre intentando controlar y valorar ese proceso y sin olvidarnos que esto puede ir de la mano del aprendizaje de la parte técnico-táctica del deporte. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que empezamos por aquí, empezamos una especialización temprana que no está reñida con hacer todo esto, pero hay que hacer, si queremos hacer esto, que no se me olvide hacer esto. Por tanto, eso es lo más importante. Y esto es lo que va a crear unos buenos cimientos que nos permita el día de mañana tener un menor riesgo de lesión. Y dicho esto, al final ya voy a pasar un poco más a explicaros desde el punto de vista de la experiencia. Como ha dicho Laia en la presentación, pues desde septiembre trabajo con la selección española, pero este año todavía, bueno, por ser año de pandemia y condiciones especiales, lo compatibilizo con el club con el que llevo trabajando varios años. Mi club, excepto este año que vamos como un tiro, la verdad, el resto de años hemos estado sufriendo por mantener la categoría. ¿Qué quiero deciros con esto? Quiero deciros con esto que tengo jugadoras de primera división, pero que no están en el top, ¿no? Y claro, os pongo un ejemplo, también es un ejemplo un poco para que sea más llamativo, de que, bueno, pues el primer día de pretemporada o en la primera semana de pretemporada, donde vamos a analizar patrones de movimiento básicos, como es una sentadilla unipodal con carga, como habéis visto al inicio del vídeo, pues aquí claudica por todos lados. Pronación del pie, valgo de rodilla, báscula pélvica en el plano frontal, falta de control a nivel central. Y entonces dices, bueno, pues tengo muchísimo trabajo y en el día a día pues le tengo que dar caña a esto. Pero es una jugadora que en este caso llega nueva al club, que lleva varios años en primera división y le ves esta mecánica de movimiento. Yo cuando veo eso, no sé si tirarme los pelos o llorar. No hago ninguna de las dos y me pongo a currar como una loca, pero ver todavía eso de jugadoras que ya llevan cierto bagaje en la categoría y que todavía tienen esas mecánicas que o ya se han roto o les falta poco para romperse, pues es lo que a mí me da entre rabia y coraje. Pero bueno, yo llego en septiembre, ¿no? Pues primera concentración con la selección española y ahí sí que está el top de las jugadoras españolas. O sea, si no, no estarían en la selección española. Y claro, tú dices ahí, si tengo a las mejores jugadoras, son las jugadoras que van a tener todo en lo mejor, ¿no? Y se van a mover muy bien. Pues bueno, llegamos y vemos patrones de movimientos similares. Fijaos aquí. Aquí ya vemos un tren inferior, un señor tren inferior, que capitana de la selección española, capitana del PSG, un portento de jugadora dentro y fuera del campo, sin ninguna duda. Y dándole que más caña a este vídeo, vais a ver esto. Pues nada, fijaros, en la propulsión, no en la amortiguación, en la propulsión, cuando pasamos de fase excéntrica a fase concéntrica, arriba esa predominancia de aductores y ese mecanismo de valgo dinámico. Si nos vamos aquí, pues fijaos, quiero que os fijéis en este fotograma. Cómo para hacer la propulsión, fijaos cómo el fémur va en rotación interna,
cómo hay una falta de control lumopélvico, una falta de activación del pilar central, que al final son detalles, pero es que estando en la élite para mí lo más importante son los detalles, sin ninguna duda, que se deben trabajar, que se deben mejorar, sobre todo por evitar ese riesgo de lesión al que estamos, por desgracia, tan acostumbrados. ¿Y cómo prevenimos lesiones? En esto sí que no tenéis que tener duda y no tenéis que infraestimar la capacidad de una mujer para mover carga. Es el trabajo de fuerza, sí o sí. El trabajo de fuerza no es mover tensar una goma o mover un balón medicinal, son complementos sin ninguna duda, pero para que se produzca un aumento de los niveles de fuerza hay que mover peso, hay que mover kilos. Y muchas veces subestimamos la capacidad que tenemos de mover kilos. Y bueno, al final, justificar el entrenamiento de fuerza, pues a nivel de literatura científica sabemos que reduce el riesgo de lesión un 66%, que mejora los patrones de movimiento desde etapas de desarrollo y que aquellas jugadoras que tienen mayores niveles de fuerza tienen mayores niveles de recuperación. Además, bueno, en este artículo publicado hace unos meses nos muestran que aquellas atletas que tienen 1,6 su peso corporal de una RM en sentadilla muestran una prevalencia de lesiones menor. Si en una jugadora de 60 kilos, ¿cuántas jugadoras tienen de la primera Iberdrola, no? ¿Tienen más o menos 90-100 kilos de una RM en sentadilla? Pues bueno, no todo el porcentaje que quisiéramos. Si llegamos a un 30% yo me daría con un canto en los dientes, pero es difícil. O sea, es difícil, no, es que no se trabaja lo suficiente para conseguir un dato que, por ejemplo, en la literatura científica te muestra que disminuye ese riesgo o esa prevalencia de lesiones. Y al final, cuando yo repaso ya mi carrera, yo ya llevo como preparadora física, esta es la 11ª temporada, ya se dice pronto, la verdad. Siempre digo, bueno, de todo lo que he leído en cuanto a conocimiento, de todo lo que he visto en cuanto a experiencia práctica, ¿qué claves daría para entrenar a una mujer deportista? Sea en el fútbol, sea en un deporte de equipo, sea en un deporte individual, pues son las siguientes. Mejorar la debilidad glútea, mejorar la musculatura o el control motor y los niveles de fuerza de la musculatura pelitrocanteria y el control lumopélvico. Mejorar la activación de la cadena posterior y no solo eso, además de mejorar los niveles de fuerza en la cadena posterior, que esa mejora tenga transferencia a la técnica de carrera. Mejorar ambas fases del salto, tanto la propulsión y la amortiguación, y tanto con dos apoyos como unipodal. La literatura científica nos ha mostrado que en el cambio de dirección, si trabajamos el penúltimo contacto, enseñamos la estrategia de braking, que la estrategia de braking consiste en que el penúltimo contacto haga la fase de frenado y el último contacto haga la fase propulsiva, ha demostrado que disminuye un 36% la aparición del valgo en el cambio de dirección. Por tanto, eso a trabajar a fuego desde el primer día de pretemporada que llego tengo que trabajar con una mujer deportista y está en un deporte que requiere muchísimo cambio de dirección. Y luego no olvidar el trabajo de los eslabones débiles. Suelo pélvico, que está asociado pues tanto a incontinencia urinaria, a control del pilar central, y sabemos que los niveles de fuerza en core están relacionados con las lesiones de no contacto de tren inferior, por tanto es súper importante incluirlo. Trabajo de la fascia plantar, como hemos visto antes, a nivel biomecánico se produce mucha eversión del tobillo, mucha pronación del pie, por tanto tenemos que trabajar esa musculatura que nos mantiene la bóveda plantar. Y luego, por el hecho de trabajar con mujeres, no vamos a pensar que todas las mujeres tienen unos rangos de movilidad óptimos, por lo que os aseguro que es necesario trabajar la movilidad, es muy necesario. Y bueno, ¿cómo trabajamos en el día a día? En este caso en mi club, ¿no? Pues aquí veis un microciclo patrón, es un microciclo de semana donde solo competimos una vez, de domingo a domingo. Podéis ver, pues bueno, entrenamos todos los días menos uno, que solemos descansar los martes. Y lo que quiero que os fijéis no está en la carga que hacemos a nivel de campo, sino sobre todo en las sesiones de fuerza, que es el ejemplo que os voy a dar, sobre todo como base para ese trabajo de prevención de lesiones o de disminución del riesgo de lesiones. Metemos 3 sesiones de fuerza, una primera sesión los lunes, donde se divide el grupo en regenerativo compensatorio, regenerativo aquellas que han tenido más de 60 minutos de competición el día previo,
y compensatorio a aquellas que han tenido menos de 60 minutos. En la parte central de la semana tenemos otra sesión de fuerza que tiene el objetivo acumulativo estimulador, y en esta sesión de fuerza, no en todas, pero sí en muchas de ellas, dividimos o tenemos en cuenta el ciclo menstrual. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de ello. Y luego tenemos una tercera sesión, que la solemos realizar los viernes, donde la dosis de trabajo en cuanto a volumen es muy cortita y en cuanto a intensidad es muy alta. Está basado, pues bueno, en esas priming session que muestra la literatura científica, que aumenta el rendimiento desde las 2 hasta las 24 horas posteriores a su realización. Bien, y visto esto, pues fijaos, aquí os muestro una sesión que es una sesión de base de entrenamiento de fuerza, y sobre todo lo que quiero que os fijéis es que, bueno, nosotros tenemos en cuenta el ciclo menstrual. ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Pues bueno, yo siempre llevo un registro. En pretemporales explico pues aplicaciones con las que pueden registrar el ciclo menstrual, además sintomatología, si toman analgésicos, si toman algún anticonceptivo, si tienen síntomas premenstruales o menstruales, o si tienen algunas alteraciones, como puede ser síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, etc. Bueno, teniendo ese registro, lo que hacemos, y basándonos sobre todo en las bases fisiológicas de las funciones que tienen esas hormonas que fluctúan a lo largo del ciclo menstrual, separamos el grupo por las semanas, ¿no?, del ciclo menstrual en la que se encuentre. El grupo 1 serían aquellas jugadoras que se encuentran en la semana 1 del ciclo menstrual. Corresponde a la fase folicular temprana, donde tanto la progesterona como el estrógeno se encuentran en una concentración muy baja. El grupo 2 pertenece a la fase folicular tardía, se encuentra en la segunda semana del ciclo y es donde sabemos que se produce un pico de estrógeno. Este pico de estrógeno, sabemos que el estrógeno tiene una función anabólica y la fisiología nos muestra que esa función anabólica permite recuperar antes del esfuerzo. Grupo 3, las que están en la fase lútea temprana, y grupo 4 en la fase lútea tardía. Como veis, hay diferente carga, pero sobre todo quiero que veáis que, bueno, en la primera y en la tercera semana utilizo sobre todo fuerza máxima potencia, es decir, bajas repeticiones a un porcentaje de intensidad con respecto a la 1RM bastante cercano, 85-80%, y en la semana 2 es donde meto más repeticiones con un porcentaje de carga con respecto a la 1RM pues de moderado a vigoroso, o sea, está entre el 60 y el 75%. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque la segunda semana es donde, cuando trabajamos a más repeticiones, la fatiga que provocamos es una fatiga de carácter metabólico. Ese tipo de fatiga necesita más tiempo de recuperación. Mientras que cuando trabajamos más cercano a fuerza máxima o potencia, el tipo de fatiga que se provoca es una fatiga de carácter más neuromuscular, que tiene un periodo de recuperación menor. Si yo aprovecho el pico de estrógenos que se produce en la segunda semana, bueno, pues puedo asegurar una recuperación mayor, por lo que puedo meter un trabajo que puede generar una fatiga como más prolongada, ¿no? Además, pues bueno, siempre en la primera serie de los ejercicios realizan con un peso estandarizado 3 repeticiones a la máxima velocidad. Y bueno, yo en el iPad les tengo su ecuación de regresión para predecir la 1RM de ese día, y metemos la velocidad, le da la 1RM para ese día, entonces ya pues no solo tengo en cuenta el ciclo menstrual, sino que si ese día viene más motivada o viene más cansada o lo que sea, pues la velocidad también es una medición objetiva que me lo va a cantar. Y bueno, una vez que se predice la 1RM, pues tienen en otra celda el porcentaje con el que tienen que trabajar ese día, pues si es al 80%, pues se ponen a trabajar al 80%. ¿Para qué ejercicios? Sobre todo para los ejercicios básicos como sentadilla, peso muerto y hip thrust. Como veis ahí, pues bueno, este es el ejemplo en las sesiones que podemos meter los miércoles. Sobre todo buscamos responder a los objetivos que veis aquí: patrón extensor, velocidad de ejecución, estrés metabólico, tensión mecánica, etcétera. Y como veis aquí hay 4 ejercicios, 1 es de cadena anterior, 3 es de cadena posterior. Por aquello que nos dice la literatura científica, que nuestra cadena posterior está más debilitada que nuestra cadena anterior. Por tanto, le doy mucha caña a la cadena posterior.
Más trabajos, pues bueno, mucho control motor, mucho trabajo unilateral, pues donde además se simulen los gestos que hay en competición, mucho trabajo a nivel de musculatura pelvitrocanteria con el fin de activar esos estabilizadores de cadera, mucho apoyo monopodal. Trabajos donde le demos caña a la activación neural, a la parte también, bueno, no tenemos máquinas inerciales para aumentar la sobrecarga excéntrica, pero metemos ese tipo de trabajo. Y luego también, pues bueno, reeducamos el cambio de dirección con esa estrategia de frenado, luego nos lo llevamos a ejercicios de competición donde se hace el cambio de dirección a 180 grados y en competición para que no piensen en la técnica, porque aquí sí que están pensando y están siendo conscientes de frenar con la de dentro y propulsar con la de fuera. Mucho apoyo monopodal, mucha deceleración, control del pilar central con activación de cadena posterior, etcétera. Y luego, ejemplo de la sesión del viernes. La sesión del viernes está basada en la literatura científica donde nos expresa, pues eso, que las priming sessions, estas sesiones preparatorias o precompetitivas, como yo las llamo, cuando se ejecutan a un bajo volumen, pero a una alta carga, a una alta intensidad, pues producen esas mejoras del rendimiento sin provocar fatiga. Pues bueno, ejemplo de ello, pues fijaos, por ejemplo aquí, una sesión de activación que podríamos realizar mañana viernes, pues sería esta. Siempre hago 2 series de 4 ejercicios. Aquí tenemos sentadilla unilateral isométrica, más 2 repeticiones a máxima velocidad. Como veis, bueno, tengo el encoder para siempre monitorizar la velocidad. Luego me voy a hip thrust, igual, voy a hacer isométrico a una pierna, isométrico con la otra y 2 repeticiones a máxima velocidad. Aquí utilizo la push band con el acelerómetro que me informa en el iPad. Luego me voy a un ejercicio isométrico máximo con habilidad técnica para transferencia a la técnica de carrera. Hago 2 por un lado, 2 por otro y después una salida. Y luego ya tengo un ejercicio de mayor complejidad motora con velocidad, donde aquí lo que hacemos es un cross step, más salto y amortiguación con una pierna. Primero las chicas lo hacen resistido y después lo hacen sin resistencia, para una mayor activación y después para una mayor velocidad, ¿no? O para dar un primer componente de fuerza y luego un segundo componente de velocidad. Otro ejemplo de sesión, pues puede ser esta que tenemos a continuación. Como veis, bueno, voy a hacer una prensa de piernas. El objetivo es lanzar la plataforma. Veis que aquí arriba tengo la push band para que vean la velocidad de las repeticiones y luego una transferencia con un ejercicio en el eje vertical y una salida. Igual, hip thrust, en este caso con más carga, a 2 piernas, 2 repeticiones máxima velocidad y después transferencia con un ejercicio en el eje horizontal. El siguiente ejercicio sería un isométrico máximo lateral. Empujo con una, salgo, empujo con la otra pierna y salgo. Y luego, por último, pues siempre me gusta poner un ejercicio de velocidad de 1 contra 1, en este caso es con las lucecitas, pues para apagarlas en el menor tiempo posible. Este es el control de la carga que hacemos a lo largo de la semana para que veáis más o menos la carga de lo que supone una sesión regenerativa, la sesión acumulativa de los miércoles y luego la sesión de activación de los viernes, donde se concentra la carga sobre todo en la parte central de la semana, al igual que la carga de campo, y luego estas cargas, sobre todo, pues aquí activan y aquí aceleran procesos de recuperación. Además, como siempre cada semana monitorizamos la velocidad de los ejercicios básicos, sobre todo para saber el punto de partida, pues objetivamente siempre estamos valorando y controlando y al final son informes que yo les paso a mis jugadoras para que vean sobre todo el progreso del trabajo que hacen. Esto al final lo que hace es crear adherencia, crear confianza y que hagan el trabajo de forma consciente. Al final no tiene precio cuando las jugadoras creen en ese trabajo y lo realizan con esa convicción, con esa confianza. Y por mi parte nada más, agradeceros este ratito y nada, muchísimas gracias.